Módulo 6, los pasos en Machine Learning. Primero, contarles de este paper. Esto es una revisión que va del 2013 al 2019, que se hizo una revisión de Deep Learning aplicado a distintos tipos de diagnóstico de enfermedades. Había cáncer, diabetes, es bien amplio. Y hasta ese momento, en este metaanálisis, se hacen varias críticas porque no se estaban haciendo bien las cosas, queda harto que desear del punto de vista metodológico. Esta parte del curso viene a uno a cuestionarse, bueno, a partir de toda esta irrupción de estas tecnologías, inteligencia artificial, deep learning, ¿es necesario cambiar la medicina basada en la evidencia? Creo que después de que vean todo el curso, no solo este módulo, sino los siguientes que vienen, en que hablo conceptos de Big Data, Data Science y algunos otros más que son importantes de conocer y entender. Personalmente creo que no hay que cambiar la medicina basada en la evidencia, sino que es cómo adaptamos nuestra forma de desarrollar papers científicos. Así que con este curso espero poder aportarles un poco más de las nociones de inteligencia artificial. Críticas que se hacen en este paper, que son hasta ese momento eran bastante válidas. La validación externa era insuficiente, no se hacían comparaciones entre el algoritmo de Deep Learning y un profesional, por ejemplo, un neurólogo, un diabetólogo. No había una comparación. Eso ya es un problema porque el estándar, el gold standard para todos hasta ahora es el profesional que es especialista en un tema. Había mala calidad de la evidencia. Varios estudios fueron hechos de forma retrospectiva, no eran estudios prospectivos, por lo tanto eran datos recopilados previamente y eran in silico. In silico, por si les empieza a aparecer en los papers, quiere decir que eran de modo virtual, eran escenarios simulados, no eran aplicaciones en el mundo real. De todos modos, este punto hasta esa época, el 2000, yo creo que el 2020 en adelante es un quiebre, eso sí, puede ser bastante criticable, eso va a cambiar y ya está cambiando mucho con el tema de lo que es gemelos digitales, en que los entornos virtuales van a ser tan potentes y tan realistas que realmente los datos que se van a crear, que hay un concepto que son los datos sintéticos, van a tener un peso tan grande, de hecho ya lo tienen, que probablemente sí van a tener más peso ese tipo de papers que se crean in silico. La ausencia de función de probabilidad y detalles de clasificación. Bueno, ahí hay un problema técnico, ¿no? Para comparar los papers, comparar algoritmos. Esto es un tema que ni siquiera se informar, por ejemplo, la frecuencia de los verdaderos positivos, los falsos positivos. Habían varios conceptos ahí técnicos que son criticables porque aún no se hacía un consenso o un intento de consenso de cómo vamos a empezar a publicar sobre estos algoritmos aplicados a papers científicos en medicina. Y por último, habían varias más críticas, pero aquí dejo algunas. La generalización y sesgo en el diseño. El diseño estaba bastante sesgado, como que había una tendencia a dar la prioridad a la tecnología. Por ejemplo, obviar que no se comparaba con especialistas humanos ya genera un gran sesgo y a veces una persona que no está en este campo, si el paper usó inteligencia artificial y dijo que la predicción se hacía con un 99% de efectividad, o sea, o sensibilidad, podemos pensar que está bien, pero eso no es tan así. Es la idea de este módulo en que van a poder hacer un poco más. Digo un poco porque el tema es complejo, pero voy a mostrarles los conceptos básicos con los que podemos partir aprendiendo de cómo implementar algoritmos de inteligencia artificial. Estos son tres consensos que hasta ahora yo he encontrado. Primero, las guías, los guidelines Spirit y Consort para el desarrollo de estudios aleatorios, randomizados, en medicina basada en la evidencia, hicieron una extensión en la que están considerando la inteligencia artificial. De hecho, esto parte desde el 2020, esta consideración de la inteligencia artificial, ya que a partir del paper anterior que les mostré, se empezó a ver que se estaba publicando cosas de manera no muy adecuada.
Pero yo les quiero agregar este otro paper que he encontrado que me parece súper adecuado, los tres se complementan. En todo caso, este último, el Reforms, me parece que si ustedes quieren desarrollar estudios en su servicio, en su unidad donde trabajan o en el hospital, deberían considerarlo porque trae harto los detalles de cómo debería ser implementado. Lo otro es que lo mínimo es trabajar con alguien que sea el tema experto informático, data science idealmente. Así que les voy a mostrar un poco del Reforms. Este es un resumen en el que considera estos puntos: el diseño del estudio, la preparación, la recolección de los datos, incluso subdivide en módulos cada uno de estas etapas o estadios, el modelamiento del algoritmo, la evaluación del algoritmo y los alcances y limitaciones, que aparece un concepto que es el de generalización. Ya entenderemos de qué se trata eso en este módulo. Acá un poco más de detalle se desglosa. Esto es una checklist en cuanto a las metas del estudio, qué debería considerar o qué es lo que tenemos que evaluar para ver si se está haciendo bien. Como dice el término en estas guías que son el Reform, ellos lo que más destacan es que se está haciendo demasiadas publicaciones de inteligencia artificial en que se olvidan y se pierden de que existe un método científico, ¿ya? Entonces los pasos del método científico como que quedan de lado y bueno, se utilizó inteligencia artificial y por lo tanto lo que arroja el paper es como ley. Entonces por eso ellos lo publicaron como Machine Learning Based Science, ciencia basada en Machine Learning. La tecnología de inteligencia artificial lo que viene a hacer o lo que debería hacer es potenciar y que cada vez mejoremos y optimizamos nuestros estudios científicos. Tenemos entonces las distintas etapas y como pueden ver es bastante complejo porque se subdivide en esta lista de verificación de lo que deberíamos considerar en cada una de las etapas. Para entender, es muy difícil en poquito tiempo explicarlo todo, pero iremos tocando de a poco los temas más importantes. Por ejemplo, esto es una manera de dividir los pasos en el Machine Learning. Tenemos la definición del problema que queremos resolver, la recolección de data, el procesamiento de los datos. Cada una de estas etapas además se subdivide en características, consideraciones que se pueden hacer. Selección de características, qué variables, tenemos un dataset gigante en medicina, hay muchos datos que podemos utilizar y tenemos 1000 y resulta que de esas solo 20 quizás son las que nos sirven para resolver el problema que queremos predecir o tomar una decisión. Selección del modelo, etapa 5. Etapa 6, entrenamiento del modelo. Etapa 7, ajuste de parámetros. Etapa 8, evaluación del modelo. Y finalmente la etapa 9, la predicción. Pero para simplificarlo, hay otros que, por ejemplo, subdividen las etapas o las agrupan en 5 pasos, que es obtener los datos, el data wrangling, segundo paso, tercer paso, data modeling, el cuarto paso sería model tuning, y el quinto, implementación o deployment. Si lo vamos a utilizar en una UCI y lo vamos a hacer a través de una tablet, etc. Va a estar en la nube, va a estar en una página web, va a ser una aplicación. ¿Cómo vamos a hacer el deployment del algoritmo? Estamos con conceptos básicos. Ya hemos estado por ahí hablando definiciones bien de menos a más. Ahora veremos un dataset, cuáles son las partes de un dataset. Tenemos que en la primera fila, las filas son horizontales. En las filas van las observaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el paciente 0, el paciente 1, el paciente 2, ¿ok? En amarillo entonces son las filas. En las columnas van las variables o características. Para cada paciente, la edad, el sexo, niveles de colesterol, podría ser el hemogluco, todas las variables. Ya algo hemos hablado de que existen distintos tipos de variables, hay unas numéricas y categóricas. Después en el dataset, la primera fila, que está ahí en azul, o bueno, sería un calipso eso, va el nombre de la variable, la edad, el sexo, ¿ok? Y la primera columna, que está en rosado, el ID. Ese ID puede ser paciente 0, 1, o puede ser, lo ideal es que no sea el nombre, entonces
puede ser un código de encriptación, idealmente, ya que en salud hablamos de datos que son datos personales y sensibles muchas veces. Y la última columna en verde es la variable target, que es lo que queremos predecir. La predicción, variable target o Y, la manera de representarlo, corresponde a una variable que puede ser numérica, predecir un valor en número, o podría ser, y que puede ser continua, también discreta. Y también pudiera ser una categoría, enfermo, no enfermo, etapas de un tumor, etc. Esta es la anatomía de un dataset o un set de datos. Entonces, eh, para empezar a incorporar conceptos, después viene un esquema que creo que es más representativo y simple, pero primero les quiero mostrar el panorama general. Tenemos nuestra base de datos original, en que pueden haber muchos datos, pero a través de las etapas se hace un preprocesamiento en el que seleccionamos las características o variables que vamos a utilizar y tenemos finalmente un dataset que vamos a hacer un split, lo vamos a dividir. Esta parte es muy importante para que el algoritmo esté bien implementado correctamente y podamos decir que lo que predice está bien predicho y funcione. Entonces, esta división del dataset final con el que vamos a trabajar se divide en tres partes: un set de entrenamiento, un set de validación y otro set que es de testeo, como dice la palabra, para testear si el modelo quedó bien entrenado. Entonces el modelo se entrena. El tema de entrenamiento, aquí estamos viendo todo en líneas bien generales, quiere decir que vamos ajustando, ¿ya? Los ajustes son distintos según el tipo de algoritmo que se esté trabajando y se llega a un momento en el que ya quedó modelado el algoritmo con este set de entrenamiento, se va validando y se va haciendo entrenamiento, validación, hasta que finalmente se prueba en el set de datos de testeo para ver si la predicción es adecuada o no. La manera de evaluarlo, como aparece ahí, son con esas métricas, por ejemplo, pueden ser recall, precision, media F, el F-score, accuracy, mean square error. Bueno, ahí hay varios parámetros, conceptos que más adelante iremos entendiendo. Acá otra manera de representar que se puede dividir, hay grupos, no pocos, hay varios, hay data science que en vez de dividir en tres, dividen solamente en entrenamiento y testeo. Eso quiero mostrar acá. Está bien o mal, eso va a depender de la situación y los resultados que se van dando y del criterio clínico que usa cada uno de los analistas o científicos de datos que está haciendo esta implementación. Acabo de explicar esto bueno, dividimos solamente en entrenamiento y testeo. En este caso, el dataset se refiere a los datos de entrenamiento y en verde los de test. Entonces, una primera opción es que nosotros utilicemos solamente todo nuestro dataset y no hagamos ninguna división y la pasamos por el algoritmo, parametrizamos, hacemos el tuning y vemos qué resultado nos da. Claro, por supuesto que el resultado va a ser perfecto. ¿Por qué? Porque estamos utilizando los mismos datos de entrenamiento enteros. Pero después, cuando empiezan a llegar, por ejemplo, nuevos pacientes y empiezan a pasar los datos, vamos a empezar a ver que ya no funciona tan bien eh, el algoritmo y predice mal, falla mucho, se equivoca, es incierto lo que dice. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Porque justamente está muy bien adaptado a ese algoritmo, a los datos de entrenamiento, pero no a nuevos datos. Esta situación, este fenómeno, lo que uno es lo que nosotros llamamos generalización. Si el algoritmo es capaz de generalizar, de si funciona bien para cuando llegan datos nuevos, diferentes a los de entrenamiento. Entonces la opción 2 es que nosotros dividamos los datos en entrenamiento y prueba. Tendríamos unos datos de test que no los utilizamos para entrenar y una vez que terminamos de entrenar el algoritmo, ajustamos los hiperparámetros y lo testeamos. Esto es mejor. Claramente es mejor que la primera opción. Pero ¿qué pasa si llegan nuevos datos? También lo más probable es que no funcione muy bien. Ya voy a explicar
con un ejemplo bien práctico por qué se produce estos fenómenos y va a quedar muy claro. La opción 3 es que dividamos los datos en datos de entrenamiento, el dataset que vamos a usar para entrenar, validación y testeo. Esto es mucho mejor, pero todavía no es lo más óptimo. ¿Por qué? Porque lo más óptimo es que el dato de entrenamiento, los datos, el dataset, se divida de la siguiente manera, lo que se llama cross-validation. En que lo que hacemos es que tomamos el dataset, lo vamos a dividir incluyendo de validación, pero además lo vamos a dividir en 5 partes y en cada ciclo en que vamos entrenando también el algoritmo vamos a ir haciendo eh, este cambio de cuál de las hojas, folds o segmentos de los datos vamos a utilizarlos como datos de validación. ¿Por qué esto es mejor? Voy a retroceder para ver bien con una tablita qué es lo que ocurre. Volvamos a esta tabla. Imaginemos que tenemos en sexo, acá, tenemos 1 es mujer, 0 es hombre. Entonces, si nosotros tenemos hacia abajo 100 observaciones en la fila, hay 100 pacientes, y justo nosotros vamos a dividir datos de entrenamiento, el 70% del dataset, datos de testeo, por ejemplo, el 30%. ¿Qué ocurre? Que si en ese 70% todos son hombres, por ejemplo, son todos 0 hombres, y el 30% que dejamos para testeo son mujeres, por supuesto que va a haber un sesgo, y es un sesgo sistemático. Entonces eso es un problema. La manera de evitar eso, que cuando son millones de datos, como suele ocurrir en medicina, es muy difícil. Podemos, obviamente, hacer ante un análisis, hacer visualización, eso son parte del preprocesamiento y ver qué está ocurriendo, pero ir a ver cada uno y ordenar y dejar agrupados es todo un tema. Dejemos acá solo los que son hombres y acá los que son mujeres, o tratemos de distribuirlo homogéneamente, pero después ocurre que hay otras variables. Puede ser si tiene diabetes o tiene hipertensión, entonces nunca no tiene mucho sentido empezar a ordenarlo. ¿Se entiende? Lo que va a ocurrir es que puede producirse un sesgo. La manera de evitar el sesgo, entonces, es con el cross-validation. ¿Cuál es el problema de utilizar cross-validation? Es que utiliza, cuando son muchos datos, el costo en cómputo y el tiempo que demora. Hay veces que se utilizan algoritmos y datasets tan grandes que puede estar todo un día trabajando el computador en hacer el procesamiento hasta llegar a que quede entrenado. Piensen que los modelos de ChatGPT y todos estos nuevos modelos que están generándose que se llaman Large Language Models, en otra fase voy a explicar de eso, están a veces 6, 7 meses entrenando un modelo para que después hacen el deployment y nosotros podamos la implementación y podamos utilizarlo y qué es lo que actualmente estamos haciendo. Entonces aquí hay toda una guerra de poder de cómputo y de datos en que están entrenando modelos y tienen otras opciones de tecnología. O sea, esto es una cosa muy grande. Entonces algunos no utilizan cross-validation y entre comillas se bancan este sesgo, podría ser, pero ahí viene la importancia de uno saber qué es lo que está haciendo, si está bien o no, qué es lo adecuado, hay que informarlo. Ese es el problema, que en los papers, y si no te informan, usaron cross-validation o no, o si tú le mandas un mail y le preguntas, te deberían contestar. Bueno, ese tipo de detalles son lo que hacen que esto empiece a tener un poco más de eh, algo de interés, este curso creo para ustedes. Les dejo esto, no lo vamos a explicar ahora, pero a partir de esto ocurre también que todo esto que estoy hablando del cross-validation o si utilizamos solamente eh, datos sin validación, influye en que tengamos overfitting o no. ¿Ya? Es que si se ajusta mucho el modelo a solo los datos de entrenamiento y después no logra generalizar. Después van a entender muy bien esta tabla con siguientes capítulos que vienen. Acá muestro un ejemplo en el que se usó datos de validación, esta publicación, para que la revisen. Estos son modelos de Machine Learning aplicados en cáncer. Acá un poquito más de lo que vamos a ir entendiendo. Van a venir unas clases en que voy a explicar esto de que se ajusten o no los modelos, que es la generalización. Lo que quiero mostrar acá
es que, por ejemplo, aquí aparece el concepto generalización, entrenamiento, hay un error. La idea es que podamos llegar a entender al menos estos conceptos. Aquí algo que resumen, también importante para ir adelantando, como les digo, en los siguientes capítulos lo van a entender más. Este gráfico muestra que mientras el modelo es más complejo en el eje X hacia la derecha, el sesgo va bajando, pero el overfitting puede tender a aumentar. Ya veremos qué es la varianza y esto del bias, que es el sesgo, y el tema del underfitting y overfitting. Nos vemos en el siguiente módulo.